madres espirituales, son madres de acogida, son madres a pesar de todo. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Señor, te doy muchísimas gracias por estar esta mañana aquí reunidos en torno a tu palabra. Como hemos cantado, Señor, ahora yo quiero menguar para que tú crezcas, para que tu Espíritu Santo sea el que tome la palabra y el control de este púlpito, para que tú le hagas llegar a mis hermanos y hermanas tu palabra con fuerza y con poder y puedan aplicarlas a su diario vivir, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la porción que se encuentra en Mateo capítulo 15, los versículos que van del 21 al 28, y dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es una mujer que no se rinde, es una fe que no se rinde, es una mujer que está, como hemos cantado también, a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Hoy tenemos el privilegio y la alegría de celebrar el Día de la Madre en las iglesias bautistas, ¿no? Y hablar de una madre es hablar de algo universal, porque la maternidad no entiende de fronteras, no entiende de idiomas, ni de culturas, ni de colores de piel, y allí donde hay una madre, hay amor, hay entrega, hay sacrificio, hay cuidado y muchas veces, ¿verdad? Muchas lágrimas que no se ven, seguro, ¿de acuerdo? Así que a lo largo de la vida muchas mujeres han ejercido la maternidad sin haber pasado por un embarazo también, como hemos dicho al principio, porque ser madre va mucho más allá de dar vida biológica. Ser madre es sostener, es cuidar, es acompañar, es proteger, es enseñar y amar profundamente. Y eso, ¿verdad?, que hay personas que aunque no son madres, lo pueden llevar a cabo. La maternidad ha ido evolucionando como todo en el mundo. Y a lo largo de la historia, las madres de los tiempos de Jesús no son las madres que actualmente tenemos en nuestra vida actual, porque las mujeres tampoco son las mismas, ni tienen las mismas restricciones, ni viven ni conviven en una sociedad como la que entonces vivía el Señor Jesús. Era una sociedad bastante más patriarcal y bastante más restrictiva de la que podemos encontrar ahora, aunque sabemos que hay lugares en el mundo donde a veces se dan casos como este aún. Durante siglos, a muchas mujeres se les negó el pleno conocimiento de Dios y el acercamiento a Él y a su palabra. Nosotros y nosotras tenemos el gran privilegio de poder tener la palabra de Dios a nuestro alcance y que nadie nos impida hoy por hoy, aquí y ahora, poder acercarnos y tener pleno conocimiento de esa palabra y de nuestro gran Dios. La palabra de Dios nos acerca a muchas mujeres, porque Jesús dignificó a la mujer, le dio un lugar en la palabra, le dio un lugar en los evangelios. Cuando la mujer y los niños no eran nadie, Jesús dignificó a las mujeres y les dio un lugar en la sociedad de su tiempo también. No para nosotros ahora, sino en la sociedad de su tiempo, donde Jesús vivió. Y la palabra de Dios nos presenta de principio a fin madres extraordinarias. ¿Quién nos viene a la cabeza ahora? Sara, Ana, la madre de Samuel, ¿verdad? A Rebeca, a María, la madre de Jesús. Muchas mujeres con nombre propio.
¿verdad?, que están en la palabra de Dios, historias conocidas y testimonios que nos inspiran a nosotros. No solamente nos tienen que inspirar a las mujeres, a los hombres también, ¿eh? Igual que a nosotras nos inspiran las historias de los patriarcas y de los profetas, ¿de acuerdo? Porque la maternidad es un aprendizaje para todos, un aprendizaje continuo. Nunca dejamos de aprender cómo ser madres, cómo ser padres, ¿verdad? Porque no dejamos nunca de influir en la vida de nuestros hijos, nunca, por muy mayores que estos sean. Cuando ellos crecen, nosotros seguimos siendo sus madres, ¿verdad? Y sus padres. Hoy quiero que fijemos nuestra mirada en esta mujer que no tiene nombre. Esta mujer no tiene nombre. Es una mujer extranjera, es una mujer que era despreciada por su origen, porque era una mujer pagana, una mujer que, humanamente hablando, lo tenía todo en contra para ser escuchada por cualquier líder religioso de aquella época. Y, sin embargo, fue recibida por Jesús. El relato que encontramos y que hemos leído en Mateo 15 no solamente nos habla de un milagro, no solamente nos habla del milagro que la madre pedía para su hija, nos habla de un corazón de una madre que decidió no rendirse. Porque cuando alguien a quien amamos sufre, y cuando nuestros hijos sufren, ¿verdad?, toda la familia sufre con él, o no es toda la familia que sufre con este hijo. Cuando un hijo está herido, está angustiado, está pasando por una situación difícil, se ve atrapado en una situación difícil, toda la familia se siente y se resiente de este dolor y de este problema. Nada es igual ya dentro del hogar, todo cambia, porque todo va en función de ese problema. Pero esta mujer no se resignó a vivir así, en este problema dentro del dolor y la frustración que tenían, sino que no aceptó pasivamente ese dolor de su hija. No se conformó con lo que aparentemente la vida le había dado, no se conformó y no dejó que el rechazo, el miedo o las barreras culturales y espirituales la detuvieran, como veremos ahora. Ella salió a buscar a Jesús. Y en ese camino, como veíamos también en el camino del buen samaritano, los caminos en la Biblia hablan y nos cuentan historias preciosas, historias de aprendizaje, donde podemos aprender a vivir nuestras vidas, porque para eso leemos la palabra y para eso se predica la palabra todos los domingos, para que luego la podamos aplicar a nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Así que en ese camino vamos a aprender y a descubrir 4 cosas al menos poderosísimas que esta mujer nos enseña. Fijaos, una es su tenacidad. La tenacidad es esa capacidad de mantenerse firme con un propósito. Me marco una meta y soy tenaz y nada me va a mover hacia ella. La perseverancia. A pesar de los obstáculos, no se desanima. Esa es la perseverancia. A pesar de tener pruebas en la vida, no nos desanimamos. La humildad. Reconocer nuestras limitaciones y debilidades. Ella reconoció sus limitaciones y sus debilidades. Y sobre todo, nos va a enseñar sobre la fe. La fe es la confianza en aquello que no vemos, pero que se va a materializar en nuestras vidas. Eso nos va a enseñar esta mujer, esta madre, esta mañana. Porque hay momentos en la vida donde lo único que nos sostiene es creer que tenemos esperanza en Cristo. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque nuestra vida cristiana se sostiene por la esperanza y la fe en Cristo. Así que esta madre creyó cuando otros la ignoraban, como veremos a continuación. Creyó cuando todo parecía que no había respuesta en su vida para ella y para lo que ella necesitaba. Y creyó hasta llegar al corazón mismo de Jesús. Fijaos. Vamos a entrar en materia y vamos a verlo en el primer punto, en la tenacidad que nos enseña esta madre. Una madre que no se rindió, porque era una madre tenaz. Jesús había salido de la región de Tiro y de Sidón. Era un territorio pagano. Había salido hacia allí. Y allí vivía esta mujer cananea. Fijaos que los cananeos eran despreciados por los judíos porque llevaban siglos enemistados con ellos. Ellos eran idólatras y había una separación religiosa muy grande entre judíos
y cananeos. Para muchos, aquella mujer era alguien impuro e indigno, ya de por sí, pero al ser mujer, mucho más. Sin embargo, ella rompe esas barreras culturales y religiosas y decide acercarse a Jesús, un maestro judío. Seguramente porque ella había escuchado la fama de Jesús. Aún no lo había visto, no sabía quién era, pero ella había escuchado la fama de Jesús y salió al encuentro ella sola por un camino por donde le podían haber acontecido. Fijaos lo que le pasó al de la parábola del buen samaritano por andar solo por los caminos. Esa mujer no pensó en su seguridad, pensó en la necesidad que había en su casa. Podemos imaginar su cansancio, el cansancio, las noches sin dormir pensando en la enfermedad, en esa posesión de la que nos habla aquí la palabra de Dios, el dolor de ver sufrir a su hija y de no encontrar solución. Y nos podemos identificar perfectamente con esta mujer, con el dolor de ver a su hija en una situación, a su hijo en una situación donde parece no haber salida. Seguramente había buscado ayuda muchas veces antes de ir a los pies de Jesús en muchos otros lugares, en magos, en hechiceros, en idolatrías, en médicos que prometieron, como a la mujer del flujo de sangre, con supersticiones, curar su enfermedad. Y esta mujer acudiría a todos esos lugares, seguro, seguro. Pero cuando oyó hablar de Jesús, decidió ir tras él. Diría, ¿qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder? Porque el amor verdadero no se rinde fácilmente. No se rindió. Buscó y buscó y buscó hasta que encontró al médico definitivo. Dios nos ama y tampoco se da por vencido con nosotros. Dios nos ama más que nosotros podamos amar a nuestros hijos. Y no se dio por vencido con ninguno de nosotros. Cada día sale a nuestro encuentro. Mirar a Jesús, como dice Pau, muchas veces podemos llegar por dolor o por amor. Y a veces las dos cosas, porque esta mujer llegó por amor a su hija y con el dolor de lo que le pasaba a su hija a los pies de Jesús. Y puede que a ti y a mí nos haya pasado algo parecido. Muchos de nosotros podemos haber llegado a los pies de Jesús cuando ya habíamos buscado en todas partes. Puede ser. Hemos buscado en todas partes, no encontramos lo que sacia nuestra vida, lo que necesitamos para nuestra vida y llegamos a los pies de Jesús después de haber buscado en muchas partes. Pero dejad que te diga una cosa, eso no le importa a Jesús. Porque Jesús, cuando tú clamas, escucha y no cierra su corazón a nada ni a nadie. A veces los hijos de Dios oramos demasiado rápido y si no obtenemos la respuesta que queremos, nos desanimamos pronto. Esta mujer no se dio por vencida. Oramos un tiempo y dejamos de hacerlo porque no vemos cumplido el deseo de nuestro corazón. Luchamos un poco y nos cansamos y esperamos una respuesta y si tarda, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces nos puede pasar. Pero esta mujer nos enseña que la fe verdadera sigue creyendo, sigue confiando, sigue rogando, aun cuando el milagro no aparece. Aun cuando el milagro no aparece. Como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos aprender. Y necesitamos aprender a perseverar en la oración. A perseverar. A luchar por nuestra familia con la oración. Con la oración. Y a permanecer firmes, aunque no veamos esos resultados inmediatos que queremos ver. Hay hogares que necesitan que una madre siga orando. Hay hogares que necesitan a esa madre orando. Hay hijos que necesitan que esos padres no se rindan, no se den por vencidos, aunque ellos sean rebeldes. Y hay matrimonios que necesitan creyentes tenaces que no dejen de orar por ese marido, por esa mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Dios, mientras nosotros pensamos que no está haciendo nada, lo está haciendo todo, hermanos y hermanas. Aunque no obtengamos en primera instancia lo que nuestro corazón anhela, Dios está trabajando, no está ausente de nuestras vidas.
En segundo lugar, es una madre que perseveró. Hemos visto que es una madre tenaz y ahora vemos que es una madre que persevera, ¿no? Mateo, en el versículo 22 del capítulo 15, dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mirad. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero ocurre algo inesperado aquí, que vemos en el siguiente versículo. Y es que Jesús guarda silencio, no responde. Y los discípulos encima, para animar la situación, dicen: despídela, que da voces detrás de nosotros, nos está molestando. ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿No te das cuenta? Tenemos una reputación que mantener, hombre. Esta mujer no puede venir detrás de nosotros, venga el grito. Ella fue ignorada por unos y rechazada por otros. Pero no abandonó, siguió insistiendo, porque había comprendido que Jesús era su única esperanza. Ella perseveró. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, atravesamos momentos donde parece que Dios, ¿qué hace? Guarda silencio. Estamos orando, estamos pidiendo, estoy perseverando, Señor, te estoy suplicando, Señor. Y parece que el Señor esté guardando silencio. Hay oraciones que no reciben la respuesta inmediata que nosotros queremos. Y hay procesos largos y dolorosos en nuestras vidas en donde queremos que Dios nos hable, o al menos sentirnos escuchados, porque a veces hasta tenemos la sensación de que Dios no nos escucha. Y hay pruebas que no entendemos, pruebas muy duras que no entendemos. Y muchas veces lo primero que hacemos, ¿qué es? Nos desanimamos, porque somos personas, somos carne, y el Señor lo sabe, nos desanimamos. Pero esta mujer nos enseñó algo muy, muy importante, y es que el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. El silencio de Dios no significa que Dios esté ausente. Dios también trabaja en los silencios, porque muchas veces Dios, en los silencios, está formando nuestro carácter. En los silencios Dios está formando nuestro carácter, está enseñándonos a depender de Él, dependencia, y nos está fortaleciendo nuestra fe. ¿De qué otra manera íbamos a aprender todo esto si no fuera cuando pasamos por los desiertos o pasamos por los silencios de Dios? La perseverancia cristiana no consiste siempre en sentirme fuerte. No, consiste en seguir buscando a Jesús aun cuando parezca que Él no está, aun cuando nuestro corazón esté cansado. Eso es lo que es la perseverancia cristiana. Es la enseñanza no solo a nivel personal, lo que estamos haciendo esta mañana con esta historia, sino a nivel de iglesia. Necesitamos aprender también de esta mujer. Los discípulos, ¿qué querían? Quitársela de encima, les molestaba. El problema querían quitárselo de encima. Jesús, en cambio, ¿qué hizo? Guardó silencio, pero al final terminó restaurando a esta mujer. Como iglesia, esto nos tiene que hacer recapacitar y preguntarnos cosas, como por ejemplo, ¿acogemos al quebrantado o nos estorba? A esa persona que viene con cargas. Bastante tengo yo con lo mío para que vengas tú ahora a mí y me añadas a mí una carga. ¿Acompañamos al que sufre? ¿Lo acompañamos? ¿O somos indiferentes porque una vez más bastante tengo yo con lo que tengo encima? ¿Nos molesta las cargas de los demás? ¿Nos molestan? A los discípulos le molestó esta mujer. Les molestó. Y tenemos que tener cuidado porque la Iglesia de Cristo debe parecerse más al corazón de Jesús y menos a la indiferencia de estos discípulos. Dormían y comían con el Señor, y sin embargo no supieron ejercer la misericordia que Jesús les mostraba todos los días. Eso nos puede pasar a nosotros y tenemos que ser sensibles a esta enseñanza. En tercer lugar, es una madre humilde. Llegamos a la humildad. Esto que a veces nos parece que tenemos mucho, pero que no es tanto así, ¿no? Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Qué contestación es esta?
Yo me quedé desconcertada las primeras veces que leí esta historia con Jesús y la mujer cananea. ¿Qué contestación? O sea, los judíos a los cananeos les llamaban perros, pero en modo muy despectivo y un insulto potente. Y Jesús le dice, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, primero los míos. Y después le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La puso en el último lugar. Primero los míos y después tú. Los perrillos eres tú. Es desconcertante. Esas palabras reflejaban el pensamiento judío hacia los gentiles. Si leemos en el capítulo 15 anterior a la mujer de la fe de la mujer cananea, leemos en el capítulo 15 lo que contamina al hombre y lo que Jesús y los fariseos y maestros de la ley le dicen a Jesús y le señalan lo feo que es que él no siga los rituales de pureza, porque él es judío y tiene que seguir los rituales de pureza. El buen maestro, como hemos dicho muchas veces, el buen maestro enseña con la práctica. ¿Y qué hizo Jesús a sus discípulos? Enseñarles con la práctica que no había alimento impuro ni personas impuras. ¿Para quién dijo esto? ¿Lo dijo para la mujer cananea? No, lo dijo para sus discípulos. Lo dijo para ellos, para que se dieran cuenta que todos tienen derecho, todos tenemos derecho a la misericordia del Señor. La mujer le contestó, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Tú hubieras contestado esto? ¿Tú y yo hubiéramos contestado esto? ¿O nos hubiéramos puesto a la defensiva y hubiéramos dicho, ¿tú de qué vas? Como se dice hoy en día. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Que vengo corriendo con la lengua afuera, detrás tuyo venga el grito, sin importarme lo que dirán. ¿Qué hubiéramos contestado nosotros? Esta mujer se humilló y reconoció. ¿Otro pagano impuro? Dijo el Señor. No. ¿A quién recuerda esto? ¿A quién recuerda esto? Ella reconoció quién era Jesús y comprendió que una migaja suya en la mesa era más importante que estar a la mesa en primer lugar. Ella comprendió enseguida. La gracia, una migaja de la gracia de Dios le bastaba para seguir adelante. Eso es reconocer a quien tenía delante. Yo me acuerdo de la historia de la curación del siervo del centurión en este momento. ¿Recordáis ese pagano, otro pagano impuro, el centurión romano, que se acercó a Jesús pidiendo por un milagro, que se atrevió a ir a los pies de Jesús pidiendo por su necesidad, y que deja una de las frases más hermosas y poderosas que muchos citamos en necesidad? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, solamente di la palabra, le dijo el centurión a Jesús, y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre que tiene autoridad, y digo a este va, y digo al otro viene, y viene. Y yo reconozco en ti la autoridad, le dijo el centurión a Jesús. Y esta mujer reconoció en Jesús la autoridad y el poder. Y no le importó humillarse. Nos humillamos nosotros cada día a los pies de Jesús sabiendo y reconociendo que no somos nada sin Él, que no somos nada, que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Vivimos en un mundo donde todos quieren y exigen derechos, reconocimiento, posición, incluso dentro de las iglesias, no os engañéis, no os engañemos. Los legalistas y los religiosos de la época de Jesús pensaban así. Estos son todos un atajo de paganos, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Ese pensamiento puede albergar también el corazón de un hijo de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, pensamos que tenemos algún privilegio ante los demás o ante mi hermano. El reino de Dios no funciona así. El reino de Dios funciona de otra manera. La humildad abre puertas que el orgullo cierra. La humildad abre puertas que el orgullo cierra. El problema de muchos de nosotros, de muchos creyentes y de muchos de nosotros, es que queremos a veces acercarnos a Dios exigiendo nuestro milagro,
De hecho, hay iglesias que se llaman pide tu milagro, exige tu milagro, que te conceda tu milagro el Señor. Porque soy hija de Dios, hijo de Dios, y tiene que concederme mi milagro. Y se ofenden cuando las cosas no salen como ellos quieren. Pero la fe madura, la madura, la que está arraigada en la palabra de Dios, en una relación de día a día en Dios, de esperar en el Dios de las promesas y no solamente querer las promesas de Dios, que es muy diferente, dice, Señor, no merezco nada, pero confío plenamente en tu misericordia. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, dice Santiago 4:6. Y es una verdad grandísima. Debemos aprender a tener humildad en nuestras relaciones porque debemos aprender a pedir perdón con nuestros semejantes, a reconocer nuestros errores. Para poder servir más y mejor al Señor debemos ser humildes y reconocer nuestros errores y pedir perdón y aceptar los procesos que nos llevan a ese camino. La humildad no nos hace débiles, porque la humildad para el mundo es debilidad. La humildad no nos hace débiles, nos hace enseñables ante Dios, transformables ante Dios, manejables ante Dios, moldeables, como el alfarero moldea el barro. ¿De acuerdo? Y en último lugar, es una madre llena de fe. Entonces Jesús le respondió cuando esta mujer contestó, no me importa ser la última en tu mesa, lo que quiero es comer de lo que tú tienes. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer no solo creía que Jesús podía hacerlo, esta mujer creía que Jesús lo iba a hacer, que es muy diferente. Eso nos mueve. Yo creo que Jesús puede hacerlo, yo creo que Jesús lo va a hacer. Son dos posiciones muy diferentes. Su fe derribó todas las barreras, las culturales, las religiosas, las sociales, las humanas, y llegó hasta el mismísimo corazón de Cristo. Jesús se asombró, y yo veo pocas veces asombrado al Señor con su pueblo y muy asombrado con los que no eran culturalmente y religiosamente dignos de la misericordia de Dios, como con el centurión, igual que con esta mujer. Se conmovió con su gran fe, al igual que se conmovió con la fe del centurión romano. Y muchos creyentes creen en el poder de Dios, pero luego sus vidas reflejan otra cosa. Y para no hablar de otros, hablemos en primera persona. Muchas veces yo creo en el poder de Dios, pero mi vida a veces no refleja ese poder de Dios en mí. Que no se trata de que yo vaya haciendo que le crezcan piernas a los cojos, ni se trata de que yo vaya curando enfermos. Se trata de vivir mi vida arraigada y fundamentada en la palabra de Dios, en su carácter, sabiendo que Dios tiene todos los planes en mi vida buenos y perfectos, aunque yo no lo entienda. Porque Dios me puede restaurar, porque Dios me puede sanar y porque Dios me puede transformar. Pero en el fondo muchas veces pensamos que quizás no lo hará conmigo. Quizás conmigo no lo hará, porque ya es demasiado tarde, porque ya son muchos años los que tengo, porque ya yo soy así, porque... No. Jesús cambia vidas, cambia vidas. Ha cambiado la tuya y la seguirá cambiando, ha cambiado la mía y la seguirá cambiando. La fe bíblica no es arrogancia ni positivismo vacío, no. La confianza plena en el carácter de Dios, eso es lo que es la fe. La confianza plena en el carácter de Dios. Porque os voy a poner un ejemplo. Si yo quedo con Elvira y le digo, Elvira, quedamos a las 5 en la iglesia, en la puerta de la iglesia, ¿por qué vengo yo a las 5 a la puerta de la iglesia? Porque mi hermana me ha dicho que va a estar allí. Y yo vengo, no he visto aún a Elvira en la puerta de la iglesia, pero yo vengo creyendo que ella va a estar. ¿En qué confío? En su carácter. En que es una persona que nunca me ha fallado, que nunca me ha mentido y que si yo le digo que hemos quedado, vamos a estar.
Entonces, ¿el carácter de Dios con nosotros cuál es? Muchísimo mayor. Que si Dios dice, no temas que yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te doy fuerzas, tienes que ser valiente porque yo voy a estar contigo, en tu debilidad yo soy tu fuerza. Ese es el carácter de Dios para con nosotros. Confiemos en que Dios va a hacer su obra en nosotros. La fe nos sostiene cuando no vemos nada. La fe nos sostiene cuando no vemos. La fe nos hace seguir caminando cada día. La fe nos ayuda a descansar aún en medio de la tormenta. Esa paz de la que habla la Biblia, de la que habla el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No, el Espíritu Santo es el que nos va a llenar de esa paz, que no entendemos cómo puede ser en medio de una tormenta. No evitamos la tormenta con la paz de Dios, la atravesamos, es diferente. No esquivamos el dolor. Y algo muy importante, la fe de esta mujer benefició a toda su familia. La fe de esta mujer no la benefició solo a su hija, la benefició a ella y estoy segura de que a toda su familia. Tú y yo somos el puente, el nexo de unión entre la gracia de Dios y tus hijos, tus nietos, tus yernos, tus vecinos. Porque no van a leer a lo mejor la Biblia nunca, pero la van a leer en ti, en mí. Y si tú y yo no ponemos a estas personas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros yernos, nietos, delante de los pies del Señor, a los pies de Cristo, ¿quién nos va a poner? ¿Y cómo se van a beneficiar de la gracia de Dios que hace llover sobre justos e injustos todos los días? Somos nosotros. Nosotros no tenemos poder para hacerlo. Nosotros somos los que vamos a los pies de Cristo y pedimos bendición para nuestra familia y restauración. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti, en tu familia. Nunca subestimes. Mi abuela, que ya está con el Señor muchos años, oró muchísimo por nosotros, muchísimo, estoy segura, y por sus oraciones estoy yo aquí ahora. Si le hubieras preguntado a otra persona, te hubiera dicho, Mónica, con el Señor, no se ha criado en una familia cristiana, nunca ha escuchado el Evangelio, no, mira qué vida lleva con 20 años, pero por la gracia de Dios y por las oraciones de mi abuela, aquí estoy. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer en la vida de tus nietos cuando yo ya no esté. Cuando yo ya no esté, yo quiero que haya hijos e hijas de mi hija y de mi yerno aquí en este mundo doblando rodilla delante del Señor. Eso tenemos que pedir. Una madre orando puede cambiar una generación, ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Un padre firme en Dios puede transformar su hogar. Un creyente lleno de fe puede convertir en luz a toda su familia. Puede aportar esa luz a toda su familia. Una pequeña iglesia como esta, donde aparentemente somos pocos, puede ser un ejemplo de la calidad, no de la cantidad, ¿de acuerdo? No es cantidad, es calidad de los que estamos aquí. Una historia que nos confronta como iglesia, esta historia de la mujer, de la fe de la mujer cananea, también nos confronta como madres, como padres, como iglesia. Porque Jesús terminó haciendo precisamente lo que los discípulos no querían hacer. Los discípulos querían despedir a esta mujer, no querían escucharla, pero Jesús les enseñó. Jesús les enseñó que no hay nadie impuro que no merezca la gracia de Dios. Debemos tener cuidado de no convertirnos en los discípulos en el camino de esta mujer, en el camino de otros creyentes. Hay personas rotas entrando en nuestras iglesias, con muchas cargas, con muchos problemas, familias heridas, madres cansadas, jóvenes perdidos, matrimonios destruidos. Y nuestra tarea no es rechazar ni juzgarlos. Nuestra tarea es acercarlos a los pies de Jesús, ni siquiera hablarles de nuestro ejemplo, que no va a ser al que nosotros seguramente podremos dar. Es acercar a las personas a los pies de Jesús, al que puede cambiar
la vida, pero para eso tiene que cambiar nuestra vida, que vean que nuestra vida ha cambiado. Porque nadie que venga humildemente a Cristo, nadie será rechazado por Él, y nosotros no podemos ser un impedimento, no podemos ser un impedimento como esos apóstoles querían ser en la vida de esta mujer. Voy a concluir, hermanos, diciendo que esta mujer salió de su casa buscando un milagro para su hija, y se encontró cara a cara con el Dios vivo, el Verbo hecho carne, cara a cara. Yo no sé si hoy estamos buscando un milagro para nuestra familia, seguramente sí, porque todos queremos ver nuestras vidas transformadas. Seguro que sí, pero primero asegurémonos de encontrarnos con el Dios eterno cara a cara, antes de querer encontrarnos con su milagro, ¿de acuerdo? Esta mujer, esta madre, a la que hoy honramos y la que es ejemplo para nosotros, para algunos era una mujer extranjera, que no merecía ser escuchada, para otros una molestia, que tampoco merecía ser escuchada, pero para Jesús fue una mujer de gran fe, de gran fe. Y no se trata de la opinión que otros tengan de nosotros, no se trata de lo que otros puedan pensar, sino de lo que somos para Dios. Se trata de lo que tú y yo somos para Dios. Y aquel día no solo fue sanada una hija, sino que fue restaurada toda una familia. Porque cuando la salvación y la gracia de Dios entran en una casa, ya nada vuelve a ser igual. Nada, ya nada vuelve a ser igual. Hoy es ese día de la madre donde damos gracias por las madres que oran, que perseveran, que son tenaces, que tienen esa humildad de reconocer que necesitan a Dios todos los días en su vida para poder llevar adelante su casa y su familia. Esas madres que no se rinden, por las madres que siguen creyendo aun cuando nadie las cree, aun cuando nadie las quiere escuchar. Esas madres que lloran y nadie ve sus lágrimas, esas madres, esas. Que aprendamos de esta mujer su tenacidad, su perseverancia, su humildad y su fe. Pero sobre todo también recordemos lo que los discípulos olvidaron. Que todos estamos sentados a la mesa del Señor únicamente por gracia. No hay lugar privilegiado. Todos somos mendigos acudiendo a donde nos dan de comer por gracia. A Dios sea la gloria por siempre. Amén. Y como es un día especial, vamos a apagar el móvil. Y como es un día especial,